Las Biblias en el libro de San Lucas, capítulo 22. Libro de San Lucas, capítulo 22. ¿Estamos? El título del mensaje es La gran batalla del infierno. Lucas capítulo 22, verso 1. La palabra de Dios se lee con temor y temblor y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Complot para matar a Jesús. Estaban cerca las fiestas de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregarían. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaban una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias. Te pedimos que tu palabra viva y eficaz sea predicada con poder, sabiduría y denuedo, y la ventana de los cielos se abra en esta hora, para que toda clase de milagros, sanidades, prodigios, señales sean hechos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. A su nombre. Gloria a Dios. Palmas al Señor. Tomen asiento, pónganse conmigo. Aleluya. ¿Por qué lo titulo La gran batalla del infierno? Porque simultáneamente ocurrían dos episodios, uno en la tierra y uno en el infierno, al mismo tiempo. La Biblia dice que Satanás entró en Judas. Jesús estaba compartiendo la última cena, dice la palabra de Dios, en el libro de Lucas 22:14. Se sentó a la mesa con los apóstoles, diciéndole que estaba muy contento de poder participar con ellos de esta última cena, y que él no volvería a comer del pan o del jugo de la uva hasta que se reunieran con ellos en el reino de los cielos. Amén. Y dice la palabra de Dios en el libro de Lucas 22:21: mas he aquí, dijo, la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. A su nombre. Gloria a Dios. Aleluya, alábalo porque él vive, hermano. Por eso la palabra de Dios, hermano, a veces el cristiano vive con un concepto de verdad bien pobre de Satanás y de los demonios. El concepto de mucha gente de Satanás y de los demonios es muy pobre, muy vago. Satanás no duerme, hermano. Satanás no descansa. El enemigo de Satanás no son los impíos, porque los impíos los tienen en su bolsillo. El enemigo de Satanás son ustedes, y el enemigo de los demonios son ustedes. Y siempre está buscando a quién utilizar como instrumento para hacer daño, para destruir, para barrer, para raer, para devastar. Dice: el ladrón ha venido a matar, robar y destruir. A su nombre. Pero para esto también apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Por eso Mateo 10:36 dice: los enemigos del hombre son los de su propia casa. Y no hablan solo de la casa donde usted vive. La casa de Dios también es tu casa, porque es ahí donde congregas, alabas y sirves al Señor. Amén, hermanos. Amén. Y siempre el diablo anda atrás de quién usar para arruinar, devastar, destruir la obra de Dios.
porque Él no descansa. Aleluya. Y dice la palabra de Dios, por eso muchas veces el hombre, a veces sin pensarlo, confía en alguien en la obra, en alguien en la milicia de Dios, en alguien que está en el camino de la fe, y luego se da cuenta que se equivocó. Por eso la Biblia dice en Jeremías 17:5, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Bendito el varón que confía en Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las corrientes de agua, que su hoja no cae y su fruto da en su tiempo. Amén, hermanos. Amén. Muchas veces los cristianos ponen su mirada en algún predicador, y cuando éste es arruinado o tumbado o devastado, la fe del pueblo se sacude. Y eso ha pasado muchas veces. Muchos hombres de Dios, mujeres de Dios se han retirado con la corona puesta, otros no. Otros fueron derribados, fueron devastados, porque Satanás no descansa, hermanos. Y aquí utiliza Judas, y muchas veces los mismos predicadores dicen que los demonios no pueden entrar en los cristianos. Pero aquí está un servidor de Dios al lado de Jesús, uno de sus discípulos, y en él entró. ¿Por qué entró? Esa es la pregunta. ¿Por qué entró en Judas? Y la respuesta es simple. Miren el libro de San Juan 10:10. Ay, miren, ahí está la respuesta. La Biblia dice, Judas era ladrón. Judas era ladrón. Acá está, perdón. Ese es lo que dijimos antes, lo que viene a matar, robar y destruir. Juan 12:4 es. Judas Iscariote. Judas era ladrón. ¿Por qué dice que Judas era ladrón? Porque cuando María Magdalena cogió un pomo de nardo puro para vaciarle los pies de Jesús y secarlo con su pelo, Judas al momento dijo, Señor, ¿y por qué no lo vendemos? Nos van a dar 300 denarios por el pomo de perfume de nardo puro, y lo vamos a usar para dárselo a los pobres. Y no era porque Judas tuviera cuidado de los pobres, sino porque Judas era ladrón y sustraía de todas las ofrendas. Cada vez que ofrendaban, él robaba de la bolsa, porque él llevaba la bolsa, él era el tesorero. Y cuando usted ya tiene una puerta abierta, ya por la puerta abierta es que entran. Si usted ya tiene una puerta abierta, sea orgullo, sea soberbia, sea mentira, sea fornicación, sea lo que sea, usted ya tiene una puerta de acceso. Cuando usted tiene todas las puertas cerradas, los demonios no entran. Cuando usted tiene todas las puertas cerradas, no hay por dónde lo puedan arruinar, porque usted está amurallado con la gloria de Dios. Usted está amurallado con la presencia del Señor. Pero cuando hay puertas abiertas, la gente es derribada. Hermano, ¿cuánta gente le roba a Dios? Yo entendería que le robe a un vecino, pero le roban a Dios. Porque robarle a Dios significa darle lo que uno quiere y no lo que Dios ha estipulado, no lo que Dios nos ha enseñado a dar, no lo que Él nos ha puesto como la forma de administración de su iglesia. Y muchos le roban a Dios y creen que eso no importa. Sí importa. Y otros mienten, y otros fornican, y otros conviven, y creen que porque vienen a la iglesia se van a salvar. Hermanos, no se van a salvar, porque la Biblia dice que los que practican tales cosas no entrarán en el reino de los cielos. Es simple, a su nombre. Gloria a Dios. Alábalo porque Él vive. Aleluya. Así que Satanás entró en Judas y usó Judas como instrumento para poder entregar al Hijo del Hombre, porque Satanás estaba cansado del avivamiento que se había encendido. Oiga, la gente venía a escuchar el mensaje, salían a las calles, salían a las plazas, porque sabían que Jesús estaba ahí. Se enteraban que estaba en alguna ciudad, todo el pueblo salía a recibir bendición, sanidad, liberación o lo que fuese. A su nombre. Gloria a Dios. Y Satanás estaba cansado de esto, cansado de las multitudes que se reunían para ser bendecidas con el mensaje.
Las multitudes que se reunían para ser alimentados con el pan de la bendición de Dios, o los peces que Dios bendecía, o lo que fuese que Dios quería darles, tanto alimento físico como espiritual. Se reunían multitudes. Satanás quería arruinar esto, y él había planeado matarlo. Él no lo iba a hacer personalmente, tenía que usar a alguien y meterse en alguien para manipularlo. Y usó a Judas. A veces usa a un líder de la iglesia, a veces usa a un miembro de la iglesia, a veces usa a un pastor de otra iglesia, a veces usa a quien quiere usar. Quien tiene una puerta abierta, una ventana abierta, es vulnerable. Si usted tiene todo cerrado, no hay por dónde lo derribe. A su nombre. Alábalo porque él vive en él. Y mientras Satanás planeaba todo esto, dice la Biblia, Judas lo entrega en el huerto. Ahora ya está en manos de los impíos, ya está en manos de los que querían matarlo. Ahora viene el plan para matarlo. Dice Mateo 27:1. Venid a la mañana todos los principales sacerdotes y los ancianos y el pueblo entraron en consejo. Claro, porque tenían que planear cómo hacer para que no lo suelten, cómo hacer para que lo condenaran a muerte, porque lo que querían era matarlo. ¿Quién lo quería matar? ¿La gente o el diablo? Él es el que nunca ven. Parece que ni existiera. Sí existe, hermano. Sí existe. Él es el que está detrás de toda maldad. Él no es... A veces ustedes miran al que está al lado, miran al ser humano. La lucha no es contra sangre y carne, hermanos. Ustedes miran a las personas, no son las personas. Es Satanás que siempre está detrás de toda maldad, detrás de todo desastre, detrás de todo lo malo que usted pueda pensar. Él es el que planea todo. Y ahí tenía todo su escuadrón manipulado para que lo maten. Y planeando cómo matarlo, y luego se lo llevan a Pilatos. Y Pilatos no lo quiere matar. Y Pilatos insiste. Y luego Pilatos les dice, es fiesta de las Pascuas, y hace todo lo que está a su alcance por libertarlo, porque él no encuentra una razón para que ese hombre muera. Yo no encuentro en este hombre nada digno de muerte, dice Pilatos. Y mientras más lo defendía, más gritaban. Y el alboroto era peor. Así que Pilato dijo, bueno, esto no va a ninguna parte. Y luego le dice, ¿a quién quiere que os entregue? ¿A Jesús de Nazaret o a Barrabás? Y los sacerdotes convencen al pueblo que pidan a Barrabás, imagínense. Y el pueblo pide a Barrabás. Y ya no le queda otra a Pilato que condenarlo. Pero antes de eso, se lava las manos y se inhibe de la responsabilidad. Dice, la sangre de este hombre, de este inocente, dice, caiga sobre ustedes. Y ellos rapidito se echaron la culpa sobre nosotros, sobre nuestros hijos y todo eso. Y esa fue la peor desgracia que los judíos cargaron en toda la historia judía. A su nombre. Alábalo porque vive, hermano. Y dice en Mateo 27:26, Pilato entregó en manos de ellos para que fuese crucificado. Cuando esto pasó, hermanos, Satanás dijo, vencí, gané, Jesús va a morir y se acabó el avivamiento. Se equivocó. Más bien comenzaba el avivamiento. Se equivocó porque ahí comenzó el gran avivamiento de la historia del hombre. Dice la Biblia, hermanos, que mientras que en la tierra se peleaba esta batalla y Satanás creía que la ganaba aparentemente, el Hijo del Hombre era muerto. Pero la Biblia dice en Colosenses 2:15 que despojó en esa cruz a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en esa cruz, exhibiendo a los demonios públicamente, y los despojó de toda autoridad. En esa cruz fue, a su nombre. Así que aquí en la tierra ganaba la batalla
Y cuando Jesús expira, la batalla continúa. Ahora continúa en el corazón de la tierra. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, hermanos, capítulo 24. Mateo capítulo 24, verso 14. La batalla continúa. Dice que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, el Hijo del Hombre estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Amén. La batalla continúa. Ahí no terminó, hermanos, continúa. Por eso dice la Biblia que descendió a las partes más bajas de la tierra, como dice la Biblia en Efesios 2:3. Esto de que bajó, también que subió y extendió todo lo que usted conoce en los cielos. El mismo que extendió los cielos, bajó las partes más bajas de la tierra. Y en el mismo corazón del infierno, porque primera de Pedro 3:19 dice que descendió al mismo infierno y predicó a los espíritus encarcelados lo que en el tiempo de Noé, esperando la paciencia de Dios, fueron condenados, mientras que el arca se construía, en la cual solo 8 personas fueron salvadas por el agua. A su nombre, alábalo porque Él vive, hermanos. Disculpe, el texto era Mateo 12:40, no era 24, era 12:40. El corazón de la tierra, ahí es. Por eso que mucha gente cree que el infierno está por otra parte. No, hermano, está en el centro de la tierra. Ahí está. Ahí donde Jesús descendió. Y ahí donde Jesús predicó a los espíritus encarcelados. Y ahí donde Jesús no solo predicó, sino ahí tenía que vencer a Satanás. Mire, la Biblia especifica claramente en Hebreos 2:14 que Satanás era dueño del imperio de la muerte. Y Jesús tenía que arrebatarle el imperio de la muerte al mismo diablo. Así que por eso Jesús participó de sangre y de carne, para por medio de su muerte deshacer el imperio de la muerte que estaba en manos de Satanás y libertar a todos los que por temor a la muerte estaban sujetos a servidumbre. Y nos hizo libres. Sí, libres, hermanos, libres de la muerte, libres de poder morir. Ya no, hermano. La Biblia dice en Juan 11:25, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. A su nombre. Era lo que Jesús tenía que hacer, vencer a la muerte. Cuando uno resucita, uno ya no muere, hermanos. Lo mismo que Jesús, cuando Él resucita, dice, nosotros andaremos en vida nueva, dice Romanos 6. En vida nueva, de tal manera, hermanos, que si andamos en vida nueva, ya no es para andar en la vieja. Amén. A su nombre. Alábalo porque Él vive, hermanos. Por eso en Apocalipsis 1:18 dice, he aquí, yo soy el que vivo por los siglos de los siglos, y estuve muerto, y tengo en mis manos las llaves del Hades y de la muerte. Por eso dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén, hermanos. En ese infierno Jesús le arrebató a Satanás las llaves de la muerte, porque las paredes de la muerte no le pudieron detener. Satanás pensó que si él moría se acababa todo, pero estaba escrito, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Amén, hermanos. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? No permitirás, así lo dijo, no permitirás que tu santo vea corrupción, y no la vio. Por eso al tercer día resucitó y venció a la muerte. Hermanos, mientras que allá arriba se peleaba una batalla, acá abajo se peleaba otra. Y cuando Jesús estaba muerto, hermanos, y cuando Jesús estaba peleando en el infierno por las llaves de la muerte, luego llegó el momento de resucitar. Y ocurrió lo más glorioso de todo. Dice Mateo capítulo 28, verso 2. En la tierra se suscita un terremoto enorme. Y el terremoto venía de algo muy simple. Un ángel
lleno de gloria, como relámpago, descendió y movió la piedra, porque el Hijo del Hombre ya había vencido la muerte. Había resucitado. Y no solamente removió la piedra, sino se sentó encima de ella, para que diga, míreme, acá estoy. Y la guardia estaba así, petrificada, porque pusieron guardia, porque dijo el sumo sacerdote, dicen que va a resucitar, así que pongo una guardia para que no se roben el cadáver y digan que resucitó. Bueno, para que sepan de que sí resucitó, el ángel se sentó sobre la piedra y se quedó ahí, y la guardia está. Y el ángel se quedó ahí sentado un rato. Y cuando dijo que ya era el momento de moverse, oiga, la guardia se fueron directo a los sumos sacerdotes a decirle, ha resucitado. ¿Cómo que ha resucitado? Ha resucitado, ha bajado un ángel y ha movido la piedra. Oiga, sacaron plata hasta por gusto. Digan que se robaron el cuerpo y lo sobornaron. No, que Pilato nos va a matar. No, nosotros vamos a hablar con Pilatos. Agárrense el dinero. Y le dieron mucho dinero para que diga que no resucitó, para que diga que se robaron el cuerpo. Pero ellos sabían que no era así. Los sumos sacerdotes también lo sabían, y los ancianos también lo sabían, y estaban temblando de pensar qué iba a decir el pueblo que habían crucificado al Hijo de Dios. A su nombre. Alábalo porque vive, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermano, cuando la guardia se fue y la tumba quedó abierta, María Magdalena y la otra María llegaron a la tumba. Dice la Biblia en Juan capítulo 20. Al llegar a la tumba no le hallaron. Entonces María Magdalena comenzó a llorar. ¿Dónde está mi Señor? ¿A dónde lo han puesto? Porque en el fondo, hermanos, ellos también dudaban de que esto pasara. Jesús se los había dicho que Él iba a resucitar, pero aún así les costaba creerlo. Como a mucha gente le cuesta creer que Dios hace milagros, como a mucha gente le cuesta creer que Dios es sobrenatural. Así también a ella le costaba creerlo. Así que María Magdalena estaba llorando, y había un señor ahí que parecía el hortelano, y le dijo, ¿dónde está mi Señor? ¿Dónde lo han puesto? Le dice. Y el hortelano le dice, ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Y una de esas voltea y lo ve a Jesús parado en una esquina. Raboni, le dice, el libro de Juan 20:17. Raboni, le dice. María se le iba a balanzar encima para abrazarlo, y Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. ¿Sabe por qué él le decía eso? Porque Jesús necesitaba cambiar de cuerpo. Acababa de resucitar físicamente, y ahora necesitaba que le dieran el cuerpo que usted y yo un día también vamos a tener. Un cuerpo que se llama glorificado. Un cuerpo que le permite pasar por las paredes, y le permite ser tocado, y le permite comer, y muchas cosas que usted no entendería, pero es diferente al que usted tiene ahora. Por eso la Biblia dice que después que se le apareció en la tumba, le dijo, dile a mis hermanos que pronto iré a verlos. Y cuando todas las puertas del aposento donde ellos estaban cerradas, Jesús se apareció en el medio, por donde cree que entró. A su nombre. Alábalo porque Él vive, hermanos. Dice la Biblia en Juan 20:19, estando las puertas cerradas y el lugar completamente sellado, los discípulos reunidos por miedo a los judíos, Jesús se apareció en medio de ellos. A su nombre. En el centro. Pasa a vosotros. ¿Cuántos se gozan? Amén. Pasa a vosotros. Y ellos asombrados miraban a Jesús, y miraban sus llagas, y miraban sus heridas, y era Jesús. Hermanos, es lo que la Biblia dice, ese es el cuerpo que vamos a recibir. Por eso, hermanos, tenemos que
andar en vida nueva, tenemos que despojarnos de toda contaminación. Los tiempos son difíciles. Usted se da cuenta de la corrupción que nos rodea. Usted se da cuenta que esto ya está por acontecer. Y la Biblia dice que ese cuerpo glorificado que Jesús recibió en esa tumba es el mismo que usted recibirá, porque Filipenses 3:21 dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el mismo poder con el cual puede mantener a sí mismo todas las cosas. A su nombre. Gloria a Dios. Alabado. Y la única forma de poder tener realmente, estar preparados para ese día, Romanos 6:4 es: somos sepultados juntamente con Él para muerte, porque Él murió y resucitó. Y es lo que usted también tiene que hacer, morir con Él para andar en vida nueva. Y eso significa, hermanos, sin contaminación. Porque si usted abre puertas como lo hizo Judas, los demonios harán lo que quieran con usted. Si usted abre puertas como hizo Judas, los demonios harán con usted cosas terribles. Muchas veces la gente no entiende que Satanás anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Lo único que necesita es que usted le abra una ventana, una puerta, para que lo haga pedazos. Los enemigos no son los impíos, ellos ya están listos. Los enemigos somos nosotros, a los que todo el día acecha. A su nombre. Alábalo porque Él vive. Por eso la bendita palabra de Dios dice en el libro de Romanos 6:6 que el cuerpo de pecado ha sido destruido a fin de que no le sirvamos más. No tenemos por qué hacerlo más. Ya no somos esclavos. Jesús hizo todo esto para que el espíritu de vida de Él nos hiciera libres de toda contaminación. Lo que necesitamos es preocuparnos de vivir apartados de la contaminación. Lo que necesitamos es entender que estamos a punto en cualquier momento, hermanos, de ser transformados, porque la Biblia dice que cuando suene esa trompeta, los que están muertos resucitarán primero y los que están vivos serán transformados en el aire. Amén, hermanos. Con aquel mismo cuerpo del que habla Filipenses 3:21, el mismo cuerpo que María. Por eso Jesús le dijo: no me toques, porque tenía que subir a su Padre para que le dieran el cuerpo nuevo. El cuerpo nuevo con el que ascendió al cielo. ¿Sabe por qué? Porque si hubiera tenido el cuerpo antiguo, no hubiera podido ascender, porque sangre y carne no suben al reino de los cielos, sino un cuerpo glorificado. Y ese es el cuerpo que Él tenía. Por eso cuando llegó el momento arriba de aquella colina, y Jesús se despedía de ellos y les decía: id por todo el mundo y predicad el Evangelio, y Él comenzó a ascender hasta que una nube le cubrió. Ese mismo cuerpo es el que usted va a recibir también. Amén, hermanos. Amén. Y Jesús venció en el infierno, le quitó las llaves a Satanás, venció en la cruz despojando a los demonios, le ha dado todo lo que usted necesita para ser heredero del reino de los cielos. Le ha dado todo lo que usted necesita para alcanzar la vida eterna. Nada se lo impide. Amén, hermanos. Amén. Pero hay que esforzarse, hay que luchar por eso, hay que batallar hasta el fin. Y no hay que rendirse ante nada de lo que Satanás haga, porque Él no va a descansar. Él va a atacar y atacar y atacar cuantas veces sea necesario, con tal que usted se rinda, desfallezca o le falle a Dios. No lo haga. La victoria que le espera es muy grande. ¿Cuántos quieren la victoria de Cristo? ¿Cuántos quieren esa victoria del Señor? A su nombre. Dele palmas fuertes, alábalo con el vivo, hermano. Bendito sea Cristo. ¿A cuánto nos habló Dios en esta noche? Bendito sea Dios. Vamos a poner